Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros del mar para que nos lo traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Ya hemos visto que la palabra de Dios nos llama y nos aconseja que no nos acordemos de las cosas pasadas, ni que las traigamos a memoria cosas antiguas. Que pongamos el pasado en su lugar y que miremos solamente para adelante. Sea el pasado glorias o tragedias, no debemos vivir de ellas, sino de todo lo que el Señor tiene preparado para nuestra vida. Y dice también la palabra que el Señor está haciendo cosa nueva, y que está, decía en la palabra, incluso abriendo un camino en medio del desierto. ¿Lo creen? En este 2025 el Señor está abriendo ya un camino en medio del desierto. A veces las cosas parecen, como dice en la palabra, desérticas. Parece que no tenemos los recursos, que no tenemos lo que necesitamos en nuestra vida, no solo financiera, sino más bien y sobre todo espiritual, emocional, que hace falta muchas cosas y a veces nos sentimos que estamos en medio de un desierto, pero en medio de ese desierto ciertamente el Señor está abriendo un nuevo camino y es un camino de bendición. Amén. Por eso decía Pablo, estamos haciendo solamente un resumen de lo que hablamos el día jueves pasado, que no debemos conformarnos a este mundo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente para comprender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para ti. Amén. Hay que hacer una transformación, decíamos. Hay que hacer una renovación, una nueva forma de pensar. A veces es más fácil aprender algo nuevo que desaprender algo que ya lo tenemos aprendido. Pero es necesario que dejemos atrás todas esas cosas que habíamos aprendido, que nos enseñó el mundo y que volvamos a aprender las cosas de Dios. Porque el Señor nos manda, como decía en Deuteronomio 30, un mandamiento que Él nos ordena y dice que no es muy difícil ni que está lejos de nosotros, sino que estaba ¿dónde? En nuestra boca y en nuestro corazón. Y ese mandamiento es su palabra. Y en Deuteronomio 30:14 dice, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Y ese es el meollo del asunto, de una vida transformada en Cristo. Cumplir la palabra de Dios. Obedecer a Dios en nuestras vidas. Nuestro principal anhelo debe ser obedecer al Padre. El mismo Señor Jesús se puso como ejemplo de obediencia a su Padre. Él dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Siendo Jesús el Hijo de Dios, siendo Jesús Dios mismo, Él se puso como ejemplo para nosotros, para que hagamos la voluntad. Por eso dice en Deuteronomio 30:14, para que la cumplas. Ahí hay un propósito en ese versículo. Amén. Entonces, de eso se trata una vida de transformación, individuos transformados en este mundo. ¿No es cierto? Y como individuos transformados que estamos en este mundo, porque sí estamos, ¿no es cierto? No somos extraterrestres, a pesar de que la palabra dice que no somos ciudadanos de este mundo, y eso lo tenemos claro. Porque dice la palabra que nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Pero estamos de paso por este mundo con un propósito, ¿no es cierto? Entonces, como individuos transformados por Cristo, que ha cambiado nuestra vida, que ha cambiado nuestra mentalidad, tenemos la tarea de dar buen ejemplo a través de buenas obras. Hablábamos de que Dios busca una esposa que sea celosa de buenas obras. Es decir, que las buenas obras tienen que salirnos sin querer queriendo, como diría el Chapulín. Sin querer queriendo me salió una buena obra, porque de eso se trata una genuina transformación.
no buscando nuestra propia gloria, ni nuestra vanidad, ni inflar el pecho, ni sentirnos superiores a nadie, sino porque simplemente así hemos sido transformados. Como dice Efesios 2:10, somos creados por Dios, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras que el Señor ya puso de antemano para que andemos por ellas. Y a mí me gusta añadir, y no nos envanezcamos por esas obras, porque ya las hizo de antemano el Señor. Si estamos de acuerdo, ¿no es cierto? La palabra dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, y el precio no fue barato. Usted sabe lo que se pagó por usted. Pueblo adquirido por Dios. Y en ese versículo que está en Primera de Pedro hay un propósito. No solamente es un elogio a ti y a mí, no solamente es una verdad que Dios dice y cómo Él nos ve, que es muy distinto a cómo nosotros nos vemos en el espejo, ¿no es cierto? Porque a veces nos vemos chuecos, gordos, deformados, sin valor alguno, y peor a veces las personas que están cerca. Pero como Dios nos ve es así. Somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Así es como Él nos ve, pero hay un propósito: para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Y vuelvo al versículo de Deuteronomio: para que cumplamos, para que obedezcamos su palabra. Y ahí hay un mandamiento de parte de Dios. Nuestra misión es esta: anunciar las virtudes de quien te ha transformado, porque no eras así. Por eso el siguiente versículo dice: ustedes que antes no eran pueblo, mas ahora son pueblo de Dios. Ustedes que antes no habían alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y yo ahora digo ustedes porque estoy recitando el versículo, pero voy a decir nosotros que no éramos pueblos, nosotros que no habíamos alcanzado, pero ahora sí somos pueblo, ahora sí hemos alcanzado. Esa es la transformación. ¿Éramos pueblo? ¿Y ahora somos? ¿Hay un cambio o no? ¿Habíamos alcanzado misericordia antes? ¿Y ahora? Hemos sido transformados. Nosotros hemos sido transformados por aquel que es el único capaz de transformar al ser humano. ¿Está conmigo? Pero nos calza a todos, porque la pregunta es: ¿está de acuerdo conmigo? Amén. ¿O está de acuerdo con la palabra? Eso más que nada, ¿no es cierto? Ahora yo pregunto: ¿sí somos hacedores de buenas obras? Amén. Gloria a Dios. O más o menos. Pero estamos en camino. Y por eso estamos aquí. Si ve todas las sillas vacías que están alrededor, esos son los hermanos perfectos que tenemos. No necesitan venir. Nosotros sí. ¿Será? No sé. Lo que sí sé es que nosotros tenemos el ánimo correcto para aprender más de Dios y para seguirlo más, para obedecerlo más. Ahora, ¿dónde deben empezar esas buenas obras? ¿Dónde? ¿Dónde cree usted que esas buenas obras, ese buen ejemplo, ese buen testimonio de nuestras vidas, dónde debe empezar? En el hogar, en casa. Correcto. Esa es la respuesta. En la familia. Porque un individuo, un cristiano, un hijo de Dios, que no cumple sus funciones dentro de la familia, no puede cumplir sus funciones en el trabajo ni en la sociedad. Entonces nosotros tenemos que cuidar primeramente qué pasa en nuestras familias, en nuestras propias familias. ¿De qué serviría hacer muchas obras si descuidamos a nuestra familia? ¿De qué serviría ganar todas las almas para Cristo si hemos descuidado a nuestra familia, a nuestros hijos, si los perdemos, a nuestros cónyuges? ¿Está de acuerdo conmigo? Hay una historia, yo no sé si es verdadera, pero dice que un pastor en una iglesia muy grande, en su sermón de fin de año, se paró delante de la congregación y con un poco de jactancia para que vean su obra de pastorado, dijo a toda la congregación: quisiera que levante la mano si es que alguna familia no la he visitado durante este año en su casa. Y solo levantó una familia la mano, su propia familia, sus hijos y su esposa. Y eso vuelvo y repito, no sé si es que es una historia real,
pero es una historia que ilustra mucho cuál es la importancia de no descuidar a nuestra familia. Tenemos que ganar a nuestros hijos, tenemos que ganar a nuestros cónyuges, ¿no es cierto? Las familias cristianas deben ser diferentes a la familia del mundo. Recuerde, no os conforméis a este mundo. Esa palabra siglo la puede reemplazar tranquilamente por mundo. A eso se refiere. No se conformen a este mundo, a estos tiempos que estamos viviendo. Nuestras familias tienen que ser distintas, no porque las familias, la mayoría de familias son liberales hoy en día, nosotros también lo vamos a hacer. Aceptar las cosas que hace la mayoría no está bien. Las familias cristianas tienen que ser distintas. La familia es sumamente importante para Dios y para la sociedad. Se dice que el núcleo, la base de toda sociedad es ¿qué cosa? Las familias. Sin familias no existiría la sociedad. Y por eso el enemigo se ha dedicado a atacar tanto a las familias. Y no hablo solo de las familias mundanas, también de las familias cristianas. Sobre todo está atacando a las familias cristianas en las funciones que tenemos cada uno como miembros de nuestras familias. Por eso la serie se llama Las funciones dentro de la familia. Para que aprendamos y tengamos claro cómo Dios ha dispuesto que nosotros actuemos dentro de la familia, ¿no es cierto? ¿Cuál es el propósito de una familia? ¿Cuál es? ¿Cuál cree que es el propósito de cada familia que se forma? El propósito es glorificar a Dios a través de esa familia. Pero no podemos glorificar a Dios a través de una familia disfuncional. Tiene que ser una familia que funcione como Dios la ha diseñado, como Dios la ha creado. Si una familia no tiene respeto entre sus miembros, no puede glorificar a Dios. Mínimamente respeto. ¿Sí o no? No puede glorificar a Dios. La familia resulta ser como una escuela para cada uno de sus miembros. ¿Por qué digo esto? Porque hijos que no aprenden a respetar a sus padres dentro de una familia, cuando salgan a las ciudades, a sus escuelas, no van a respetar a sus profesores, no van a respetar a la policía, no van a respetar a sus gobernantes, porque no aprendieron respeto. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces resulta ser que la familia es una suerte de escuela para el comportamiento de todos los seres humanos, de todos los seres humanos. Ahora, ¿quién creó la familia? Amén, lo tenemos claro, ¿no es cierto? Dios creó la familia. En Génesis 2:20 dice así la palabra, cuando habla de la creación. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Hasta aquí no existía la familia. No existía, no se había formado la familia. Y aquí se va a formar para adelante. Mire, cuando Adán puso nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, ocurrió algo. Para Adán no se halló ayuda idónea para él. Estaba solo. No había una mujer para él, alguien que le ayude. Él veía a todos los animales que tenían macho y hembra, cada oveja con su pareja, pero para él no había nadie. Y dice el siguiente versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de las costillas y cerró la carne en su lugar, porque Dios lo vio a Adán solo y dijo, no está bueno, y tuvo misericordia de ese hombre. Y dijo, le voy a hacer una ayuda idónea, voy a construir una familia para él. Y dice que sacó de la costilla y construyó de la costilla de Adán a la mujer. Y cuando se despertó, ¿no es cierto? Dice el versículo 22, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Es decir, le dijo, venga mijito, te voy a presentar a esta 4x4. ¿Ah? Y se la presentó, la trajo a él y se la presentó. ¿Y qué dice Adán? Esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada varona porque del varón fue tomada. Recuerde que Adán estaba con toda la viada de ponerle nombre a todo, porque el Señor le había dicho, pon nombre a todo. Entonces dijo, esta se llamará varona, porque del varón fue creada. Pero cuando Adán la vio algo maravilloso, hueso de mis huesos, carne de mi carne, complementa al hombre.
Adán la vio y dijo, ya no voy a estar más solo. Ahora tengo mi pareja. Fue una visión maravillosa y dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí mismo se constituyó el primer matrimonio y por tanto la primera familia. Entre Adán y Eva. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Aquí hay un llamado para los hombres que estamos casados a dejar padre y madre. A veces resulta difícil para algunos mamiticos, ¿sí o no? Es que nadie cocina como mamita, nadie me dobla la ropa como mamita, nadie tiene la sazón de mamita, nadie me mima como mamita. No se refiere que dejemos de querer a padre y madre, no malinterpretemos la palabra. Aquí lo que se refiere a este versículo es que el hombre tiene que dejar la dependencia de su padre y de su madre, tiene que dejar la dependencia de su casa y formar un nuevo hogar. ¿Qué está diciendo? Tienes que cambiar tu función de hijo por esposo, de hijo por padre. Ya no eres más el hijo, ahora eres del esposo, ahora eres del padre. Y eso es lo importante porque se forma una nueva familia, un nuevo núcleo familiar. Estamos claros, ¿no es cierto? Entonces, la familia claramente está dentro de la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Él mismo estableció el matrimonio y la familia, pero el Señor no hizo una familia desordenada. Él hizo una familia ordenada en la que cada cual tiene una función. No puede existir o no puede funcionar, por eso hay el término familias funcionales y disfuncionales. Cuando no hemos aceptado nuestra función dentro del hogar, como miembro que somos, como padre, madre o hijo o hija, cuando no hemos aceptado esa función, entonces la familia es disfuncional, ¿no es cierto? Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ya estamos entrando a donde ustedes sabían que íbamos a entrar, al libro de Efesios, ¿no es cierto? Para ver las funciones de cada uno de ellos. Pero antes del versículo 22, donde empieza a hablar de las funciones de la esposa, que es el tema que vamos a tratar en esta noche, así que yo les invito, queridas hermanas que están casadas, que el próximo jueves traigan a sus maridos porque les vamos a hablar a ellos, ¿sí? Y a los que no trajeron hoy su esposa, que les compartan esta conversación de esta noche, este tema. Así que dice, antes de entrar a eso, en el versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Esta palabra de sometimiento no es muy fácil de aceptar, ¿no es cierto? De digerir, de tragarla. Suena medio hasta como un insulto, ¿no es cierto? ¿No le parece? Suena así como un insulto, como que alguien va por ahí y le dice, habla sometido, ¿sí o no? Mandarina, ¿no es cierto? Suena a mandarina, pura vitamina C. Pero la palabra dice, el apóstol Pablo nos hace este llamado que es una ordenanza, que es un mandamiento, que debemos someternos los unos a los otros. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero aquí está el detalle, en el temor de Dios. Amén. Porque cuando no incluimos ese detalle en el temor de Dios, esa palabra es donde se vuelve una palabra dura, el sometimiento. Porque la interpretamos como una esclavitud de uno hacia otro. Es una palabra que muchas veces se la malinterpreta y se la utiliza para ejercer una autoridad, incluso a veces hasta violenta sobre una persona. Y esa no es la intención de esa palabra. Ese someteos unos a otros lo podemos interpretar como dependamos los unos de los otros dentro de una familia. Dependemos los unos de los otros. Porque la mujer fue creada para complementar al hombre. El hombre depende de la mujer y la mujer depende del hombre. Y ese es el sometimiento en el temor de Dios. Cuando los miembros de la familia se someten unos a otros en el temor de Dios, cuando decimos en el temor de Dios se refiere en obediencia a las funciones que cada uno de nosotros tenemos dentro del núcleo familiar.
Cuando lo hacemos así en el temor de Dios, la vida es mucho mejor porque la familia sí funciona. Sí funciona. El problema que enfrentan hoy en día las familias y durante toda la historia de la humanidad es por la desobediencia hacia Dios, hacia las funciones que Él nos ha dado. El no querer aceptar donde Dios nos ha puesto, en las funciones que Él nos ha puesto. Pero una familia que se somete unos a otros en el temor de Dios es una familia que funciona mejor. No olvidemos que el temor de Dios, como dice Proverbios 1:7, es el principio de la sabiduría. En ese versículo hay sabiduría. En responder y obedecer ese mandamiento hay sabiduría. Por eso las cosas funcionan. Y hablamos de sabiduría de Dios. Así que, como decía, significa someterse unos a otros en el temor de Dios, significa ejercer las funciones propias que le corresponden a cada individuo dentro de la familia. De lo contrario, no someterse los unos a los otros en el temor de Dios implica una desobediencia a la palabra de Dios. Y como hijos de Dios, individuos transformados por Cristo, no queremos desobedecer a Dios. Amén. Les veo un poco tristes. Yo quiero ahí que interactúen un poco. Esposas, por favor, levanten su mano. Quienes están casadas. Tenemos 1, 2, 3 esposas. Acá. Entonces, el resto de hermanos puede, por favor, salir. Nos vemos el próximo jueves. ¿No? Pero aquí va la palabra. A ver, a las 3 que levantaron la mano, yo les pregunto una cosa. ¿Cuál creen ustedes que es su rol principal dentro de la familia por el cual Dios las ha creado? ¿Cuál es ese rol? ¿No se lo han cuestionado? ¿No lo tienen claro? Porque de eso depende que funcionemos como Dios nos ha mandado a funcionar. Que tengamos el rol como esposas, claro. La palabra lo dice aquí. Miren, Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ¿qué cosa? Ya no les está gustando la prédica, ¿no es cierto? Ya quieren irse. Les cogió el sueño súbito. Ay, cierto, pastor, me olvidé que dejé la lavadora con la ropa ahí, tengo que ir o dejé la cafetera prendida. No, no se va a quemar. Un ángel del Señor está apagando este momento esa cafetera. Le haré ayuda idónea para él. Es ayuda. Su función como esposa es ayudar a su marido. Esa es la función. Le haré ayuda idónea para él. Hoy en día estamos tan atacados por un movimiento, una ideología demoníaca que se hace llamar el feminismo progresivo. Y perdónenme, hermanas, eso no es feminismo. Es insultarles decir que ese sea un movimiento feminista, porque no lo es. Es demoníaco. Ese movimiento demoníaco llamado feminismo ha buscado que la mujer, incluso las madres, las esposas dentro del núcleo familiar, busquen un falso empoderamiento para ponerse en la misma posición del hombre y hasta más arriba. No sé por qué existe esa competencia que nunca debió existir. No es bíblica, no es de Dios. Dios no nos puso para competir unos con otros, pero ese movimiento está distorsionando a nuestra sociedad, está torciendo la mente de nuestros hijos, está cambiando el mundo entero y está avanzando a pasos agigantados. Y nosotros ahí es cuando más tenemos que hacer un ejemplo, un testimonio de la transformación que Cristo ha hecho en nuestras vidas. No os conforméis a este mundo, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Ahí es cuando más tenemos que hacer. Ese burdo movimiento mal llamado feminismo, el feminismo progresivo, que le han puesto un título feminazis, les dicen, ¿no es cierto? Porque en realidad es burdo lo que buscan. Paradójicamente han roto incluso toda la feminidad de la mujer, la belleza con la que Dios les creó, ¿no es cierto? La delicadeza que Dios les ha dado. Todas esas virtudes que tienen las mujeres, su gracia, su buena compostura, su garbo, todo lo han perdido, lo han dejado a un lado. Ya no son más así. Y se está dañando lo que Dios ha hecho. Buscan arrastrar por las calles el propósito de Dios acerca
de lo que debe ser una esposa como una ayuda del hombre. Una mujer que se deja convencer de ese movimiento jamás aceptará lo que Dios le manda hacer, ayuda. ¿Yo ayudar a mi marido? No. Porque más allá de ayudar, lo que busca ese movimiento es eliminar al hombre por completo. Este movimiento reclama un mundo sin hombres, porque los hombres somos innecesarios para ellas. Por eso digo, es un movimiento totalmente demoníaco que va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y veíamos el jueves pasado lo que decía Pablo a Tito en capítulo 2, versículo 4, que las ancianas, las mujeres mayores, enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Qué necesario es esto. Que enseñen a las mujeres más jóvenes que deben amar en toda la extensión de la palabra amor, respeto, admiración, dedicación a sus maridos. Si aquí estuviera una feminista me estuviera colgando de los pulgares. ¿Cómo es posible, me diría, que estés diciendo eso? ¿Por qué lo vamos a hacer? No lo digo yo, lo dice Dios. Esa es la función, lo dice Dios. Amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Qué más? A ser prudentes. Mire esas virtudes: prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pero hoy en día se está blasfemando la palabra de Dios. Se está blasfemando. La ayuda idónea significa un complemento que el hombre necesita. Hermanas, el que el Señor les haya puesto una función dentro de sus hogares como esposas, como ayuda idónea, es porque nosotros las necesitamos. Lejos de lo que ese grupo dice que no necesitan a los hombres, nosotros como hombres reconocemos que las necesitamos, porque Dios mismo dijo: no es bueno que el hombre esté solo, y por eso las creó. Sin ustedes estamos incompletos. Un hombre solo no funciona, necesita de una mujer. Ahora las mujeres están tan empoderadas que no necesitan de los hombres, o al menos dicen eso, pero no creo que sea así. Ahora, tal vez las responsables de lo que esté pasando eso, yo me aventuro solamente a decirlo conforme a lo que dice la palabra, porque la palabra manda a las mujeres más ancianas a que enseñen a sus hijas a actuar de tal manera. Tal vez faltó esa enseñanza. Faltó antes poner un poco de mano dura a veces, o de dedicación en el hogar. Tal vez la mujer ya comenzó a salir para buscar nuevos horizontes y descuidó las funciones que Dios le había puesto dentro de su hogar. O tal vez faltó de parte de los padres una presencia masculina, un caballero dentro de casa que les enseñe a las mujeres a hacer ese vaso frágil del que habla la Biblia. Yo no sé qué es lo que faltó, pero sí sé que el diablo ha ganado terreno en su ataque hacia la familia, porque estamos viviendo tiempos muy feos para la familia. Estamos viviendo una distorsión, una blasfemia de la palabra de Dios. No sé qué es lo que faltó, pero sí sé que para que exista una dama tiene que existir un caballero. Entonces todos somos corresponsables de esto, y no quiero echar la culpa a nadie, sino quiero más bien instar a ustedes, a los poquitos que estamos aquí. Todo lo que necesita Dios es un puñado de hombres y mujeres que estén dispuestos a hacer el cambio. No necesita más. Nosotros somos hoy como esa vasija de aceite en la casa de la viuda, que se multiplicó tanto para hacer un cambio y una transformación. Recuerde que lo insignificante en las manos de Dios es suficiente para el mundo, para hacer un cambio y una transformación. Si estuviésemos 2 o más, estuviésemos del número que Dios necesita. Ahorita estamos pocos, y yo quiero instar a los pocos que estamos aquí a que hagamos esa transformación, porque es necesaria en nuestras casas. ¿Dónde empiezan nuestras obras? En la casa, en la familia. De eso se trata, someterse unos a otros en el temor de Dios. Ahora sí vamos a las casadas, las 3 casadas que están acá. Estén sujetas a sus propios maridos, Efesios 5:22. Estén sujetas a sus propios maridos, no al otro marido, a sus propios maridos. No, y parece que fuera chiste, pero a veces sí hay mujeres que les cuesta sujetarse a su marido, pero no a maridos ajenos.
porque los admiro, no estoy hablando en ningún otro aspecto, sino en un aspecto de admirar. Ay, si tú fueras como el fulanito, qué distinto sería. Aquí habla de sus propios maridos, al que le tocó celeste, que disfrute del celeste. Amén. A sus propios maridos como al Señor. Ese es el ejemplo que da el Señor para las casadas. Sujétense a sus maridos como se sujetan al Señor Jesús. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Una vez más está el ejemplo de la relación entre Cristo y la iglesia. La mujer en la posición de la iglesia y el hombre en la posición de Cristo para el ejemplo. Amén. Así que dice el versículo 24, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y por supuesto que en nuestros días, nuestros tiempos verán estos roles cristianos y estas enseñanzas, que más que enseñanzas son mandatos de parte de Dios para que la familia funcione, lo verán como algo pasado de moda. Lo verán como algo machista, anticuado, pintoresco, no sé, algo que ya no funciona. Yo les conté el jueves pasado que durante un matrimonio católico, el sacerdote dijo, no sé si es el mío que está sonando. Puede ser, ya le puse. El sacerdote cuando leyó esta porción de Efesios, se lo leyó a la novia. Acabo de leer y dijo, no, bueno, esto está pasado de moda, esto ya no aplica para nuestros días. Yo me quedé loco, así con la misma expresión que usted acaba de hacer. Yo dije, ¿cómo? La palabra nunca deja de ser. La familia la creó Dios y tal como funcionó el primer día que la creó, debe funcionar ahora. De una manera distinta no funciona. Es así de sencillo. Es así de sencillo, no funciona. Pero hoy en día, en nuestros días, estos roles cristianos que están escritos en la palabra de verdad, que es la palabra de Dios, esta es la verdad absoluta, ¿sí o no, mis hermanos? No es una verdad relativa, no es tu verdad ni mi verdad, esta es la verdad absoluta del universo, la palabra de Dios. Y esta verdad absoluta nos da esas instrucciones. Así que no es pasado de moda, no es algo machista, no se trata de que Dios es un Dios machista y que escribió leyes machistas que someten y sujetan a las mujeres al hombre. No es porque a Dios le dio la gana, perdónenme la expresión, de poner a la mujer en un puesto inferior al hombre. Para empezar, nunca la ha puesto en un lugar inferior, jamás. Es un lugar complementario. A lo mejor los hombres tuvimos mucha culpa y mucha responsabilidad de lo que pasa hoy porque malinterpretamos las funciones de cabeza de hogar. Ahora, ¿por qué dice ahí que en el versículo 23 el marido es cabeza de la mujer? Si nosotros regresamos a la creación y a la caída del hombre en el Génesis capítulo 3, versículo 16, fácil de acordarse porque de Juan 3:16 sí se acuerdan, ¿no es cierto? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora recuerde Génesis 3:16 y mire lo que dice. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido. Y mira lo que dice al final, y él se enseñoreará de ti. O sea, él será tu cabeza. ¿Está de acuerdo? No conmigo, sino con la palabra. Está escrito eso, ¿no es cierto? Ejerce un dominio, ese es ser cabeza sobre alguien, el que manda más. Pero no tiene que ser mal interpretada de esa manera, porque ese es un mandato de responsabilidad que el próximo jueves lo vamos a hablar. Pero ahorita estamos viendo que no es simplemente porque al Señor le plació, porque el Señor es machista y dijo el hombre es superior a la mujer y estará por eso encima de la mujer. Estas son consecuencias. Este versículo, Génesis 3:16, es la consecuencia que tuvo que recibir la mujer a causa de su desobediencia. ¿Sí o no? La mujer desobedeció, el hombre desobedeció y ambos tuvieron consecuencias por su desobediencia. La consecuencia de la mujer fue esta:
luz con dolor y tu marido será cabeza sobre ti, o te dominará, como dice su versión. Así que tal vez no es agradable dar a luz con dolor, ¿no es cierto? Y tampoco es agradable que el marido sea cabeza de la mujer. Pero tan cierto como duele dar a luz, tan cierto es que el marido es la cabeza de la mujer en un matrimonio funcional. Guste o no guste, es lo que hay. Es el brócoli que toca comer todos los días, hermanas. Pero no lo veamos como un castigo, porque Dios no es Dios castigador, Dios es Dios de amor. Yo no mencioné antes castigo, yo mencioné consecuencia por nuestra desobediencia. Siempre hay una consecuencia por nuestra desobediencia. Y esta consecuencia suena a castigo, ¿verdad, hermanas? ¿Suena o no a castigo? ¿O no? ¿No están muy convencidas? A mí me parece que sí, porque dar a luz con dolor, más bonito sería dar a luz sin dolor, ¿no es cierto? Y más bonito sería que el marido no sea el que domina a la mujer. Seamos honestos, suena a castigo, pero no es castigo, porque Dios toma esa consecuencia de tal manera que permite, por ejemplo, que la mujer después de dar a luz con dolor experimente el más grande amor que pueda surgir en su corazón por su hijo. Algo que seguramente sin el dolor no lo experimentaría. Dios te lleva del dolor más grande, porque dicen los doctores, yo nunca he dado a luz, no creo que dé a luz, ya estoy viejito y no soy mujer. Pero dicen los doctores que el dolor más grande que puede experimentar el ser humano es dar a luz, que solo se compara con la gripe del hombre. Pero después de tener ese tremendo dolor, nace el amor más grande. El Señor te toma del pozo más doloroso para llevarte al puesto más alto. Esa es la misericordia de Dios. No es castigo, sí es la consecuencia. Lo mismo pasa cuando ponemos al marido como cabeza, o cuando las mujeres ponen al marido como cabeza en su hogar. Es lo mismo, cuando la mujer respeta, valora, admira, ayuda, sostiene a su marido, va a experimentar el amor más grande de parte de su marido hacia ella. Un amor que es sacrificial, porque un hombre que se siente así, créanme las hermanas, somos capaces de dar nuestra propia vida por ustedes. Y eso es lo que el Señor quiere. Y eso es lo que el Señor ha hecho. Esa es la función que ha dado. Entonces puede sonar a castigo, pero no es castigo, sino es una consecuencia. Ahora el enemigo sigue trabajando para desvirtuar las funciones de cada uno de nosotros dentro del hogar, para blasfemar la palabra de Dios. Y cuando lo logra, el resultado son matrimonios rotos, divorcios, separaciones, dolor, tragedias familiares, ¿no es cierto? Rupturas de familia, cadenas de maldiciones generacionales, porque los hijos ven lo de los padres y lo repiten, detestan lo que sus padres hicieron y lo vuelven a repetir. Ocurre, así es la naturaleza del ser humano. Nosotros toda la vida convivíamos muy de cerca con una familia, era un trabajador de la empresa de mi papá, que vivía muy cerca de nosotros, y era un hombre borracho, alcohólico. Le pegaba de tal manera a la esposa que la mandó 3 veces al hospital a punto de matarla. Los hijos recibían también palizas, recibían puñetes cuando él estaba borracho, y los hijos incluso cuando ya tuvieron edad se enfrentaron a su padre, se dieron de puñetes, se revolcaron en el piso, odiaban lo que hacía su padre. Y adivine qué pasó cuando esos hijos crecieron. Exactamente lo mismo que el papá, alcohólicos, borrachos y pegadores de sus hijos y de sus esposas. Son patrones que se repiten, son maldiciones generacionales que solamente Cristo puede cortar. Matrimonios que se destruyen y causan dolor, los hijos aborrecen ver eso, pero no tienen otro ejemplo. Y cuando son grandes están propensos a caer en lo mismo, pero Cristo puede cambiar. Yo no digo que no hay esperanza, porque los matrimonios se rompen. Tristemente sí se rompen, y a veces por circunstancias que están fuera del alcance del hombre y de la mujer, porque se necesita que los dos estén dispuestos a luchar por el matrimonio. No basta con que uno esté dispuesto. Y a veces el uno no quiere y pues se rompe, pero Cristo puede cambiar eso. Cristo puede transformar todas esas maldiciones que se dan, ¿no es cierto? Así que bueno,
Hablábamos de que el marido es la cabeza de la mujer. No puede haber, mis hermanos, en una casa dos cabezas. No puede haber. No puede, no funciona. Exceptuando una sola, en una sola situación es aceptable que hayan dos y hasta más cabezas. ¿Sabe cuál? Cuando es la familia Cabezas. Ay, si él es el señor Cabeza, la señora Cabeza, el hijito Cabezas, todos son cabezas. Pero si usted no es Cabezas de apellido, no pueden haber dos cabezas, no puede haber dos cabezas. No, solo dije para romper el hielo, ¿no es cierto? Me acordé ahorita de una amiga de mi esposa que es de apellido Cabezas y dije, ahí sí hay más de una cabeza. Ser cabeza no significa que es más importante, que es más valeroso, que es más fuerte, que es más poderoso. No significa absolutamente nada de eso. Muchas veces vemos como ser cabeza del hogar, del trabajo, de donde quiera que esté, de un grupo de personas, ser la cabeza es un puesto de prioridad, un puesto de honor. No necesariamente significa que sea más inteligente, más valeroso, más fuerte, con mayores capacidades. No, no significa esto. Ser cabeza tiene totalmente otra connotación. No es que sea más importante. Recuerde, ni el esposo ni la esposa, ninguno de los dos está en un lugar más alto que el otro. Somos complementarios. Y si Dios puso como cabeza, pues será porque Dios tiene la sabiduría de hacerlo así. Yo muchas veces hubiese querido decirle a mi esposa, sé tú la cabeza de mi hogar, porque ser cabeza connota una responsabilidad tremendamente grande que a veces no logramos cargar, y para eso está nuestra ayuda idónea, nuestro apoyo, y entre dos se llevan mejor esas cargas, pero la responsabilidad está ahí. Ahora, ¿de qué fue creado Adán y Eva? De hueso. Uno fue del polvo y otra fue de hueso. ¿A qué quiero ir? No somos creados con la misma materia prima, somos distintos. No podemos pretender ser iguales. La mujer fue creada con una materia prima y el hombre con otra materia prima. ¿Será mejor el hueso que el polvo? ¿O el polvo que el hueso? No, no es mejor. A lo que yo me quiero referir es que somos tan distintos en nuestra forma de ser entre hombres y mujeres que no podemos buscar esa igualdad que hoy están buscando esos movimientos, ¿no es cierto? Somos muy distintos. Y quiero ejemplificar con algo que yo entiendo un poco, que es mecánica o el motor de un auto. Todos se han subido alguna vez en un auto, tenemos un auto, ¿no es cierto? Les voy a poner este ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si le ponemos agua en el aceite, donde se pone el aceite del motor? ¿Qué pasaría con el motor? Se rompe, ¿no es cierto? Se daña. Se acaba. Ahí debía haberse puesto aceite, no agua. Entonces diremos, por lo tanto, conjeturaremos que el aceite es mejor que el agua. No, no es cierto. Porque ahora digo de otra manera, ¿qué tal si abrimos el radiador del auto y en vez de echarle agua le echamos aceite? ¿Qué pasa con el motor? Se rompe. Exactamente lo mismo pasa con el hombre y la mujer cuando cambian funciones dentro del hogar. El auto lo pueden considerar como el matrimonio. Funciona si es que el aceite está donde debe estar y el agua está donde debe estar. Si cambiamos funciones, se rompe ese motor. Y el agua no es más que el aceite, ni el aceite es más que el agua. Ambos son necesarios y complementarios para que ese motor funcione. ¿Está de acuerdo conmigo? O cuando va a salir de viaje no le revisa el aceite y el agua para que le lleve hasta donde quiera ir. Lo mismo pasa con las funciones dentro del hogar. No es más el agua que el aceite, así como no es más el marido que la mujer, y no es más el aceite que el agua, como no lo es más la esposa que el esposo. Son complementarios y los dos hacen que ese carro funcione, ¿no es cierto? Cada uno se lo pone en su lugar. No deberíamos luchar por un lugar en el matrimonio, porque el Señor ya estableció cuáles son nuestros lugares en el matrimonio. Hermanas, hoy les tocó a ustedes porque primero las damas. Y así está establecido en la Biblia. Primero habla de las esposas y después nos toca a nosotros. Y por honor a tiempo, yo no quería hacer las funciones del marido y la esposa juntos en una sola tarde, sino
Primero, la de ustedes, queridas esposas, ¿no es cierto? Ser una esposa cristiana, carta cabal, que obedece las funciones que Dios le ha puesto, lejos de ser una vergüenza, es un orgullo que deben abrazarlo, mis hermanas. Deben abrazar porque es un privilegio ser la esposa, ser la mamá, ser la mujer de la casa, ser la ayuda de su marido es un privilegio. Que su marido sea la cabeza suya es un privilegio. Déjense abrazar de sus maridos y es más, empújenlos, porque a veces necesitamos esa ayuda, empújenlos para que cumplan sus funciones también. A veces para nosotros es más fácil decir, te veo que estás empoderada, hágale, yo me voy a jugar PlayStation. ¿Sí o no? No, levántate, hijito, es tu puesto, es tu lugar, cumple con tus funciones. Quiero terminar recordándoles, mis hermanas, no creo que leamos, pero a mí a veces me gusta hacer como que fuera profesor y les dejo de ver. Tarea para el próximo jueves. Lea Proverbios 31, versículo 10, del versículo 10 al 30 y ¿qué? Al 31. Proverbios 31. Es el elogio a la mujer virtuosa y es el ejemplo claro de la imagen que tuvo Dios de una mujer, de una ama de casa, de una esposa y de una madre. Eso es lo que Dios busca en ti y Dios te ha transformado para que cumplas todas estas virtudes que están escritas en la palabra en la mujer virtuosa, en uno de los libros más hermosos que tiene la Biblia y de mayor sabiduría y de enseñanzas para que funcionemos bien, que es el libro de Proverbios. En el último capítulo y los últimos 32 versículos o 22 versículos están dedicados a esa mujer virtuosa. Ustedes ya lo han leído, ya lo conocen, saben de qué se trata, pero léanlo ahora con esta mentalidad, con una mentalidad renovada, en cuanto a que estamos obedeciendo las funciones que Dios ha puesto como miembros de una familia. Vuelvan a leer cómo es esa mujer, cuáles son sus virtudes. Me encanta cómo empieza: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque cada vez son más escasas. Tristemente, cada vez son más escasas, pero aquí hay algunas, aquí hay muchas de ellas en nuestras iglesias. Léanlo en sus casas, medítenlo, porque la palabra de Dios no solo es para leerla, sino para meditarla, para masticarla, para pensarla de día y de noche, para volverla a leer, para volverla a meditar y sobre todo para ponerla por obra, en práctica. Hagamos esa transformación. Ustedes, mis queridas hermanas, esposas, son el timón del barco, no son el barco, pero son quienes dirigen el barco, son quienes llevan el barco. Un barco sin timón va a la deriva. Lo mismo le pasa a un hombre sin esposa, va a la deriva. Ustedes son nuestro timón. Por eso dice la Biblia que ustedes son nuestra corona. Corona del hombre es la esposa. Así que hagamos esa transformación. No nos conformemos a este mundo. Transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Compromiso? Dios las bendiga y siga llenando de sabiduría para seguir cumpliendo esa función como esposas. Amén.